Bienvenido. Hoy aprenderemos sobre los métodos de bisección y de falsa posición. Empecemos. ¿Qué es un método de bisección? Un método de bisección es un algoritmo de búsqueda de raíces que trabaja dividiendo el intervalo a la mitad y seleccionando el subintervalo que tiene la raíz. Este es uno de los métodos más sencillos y de fácil intuición para resolver ecuaciones de una variable, también conocido como método de intervalo medio. Este es el método más elemental y antiguo y está basado en el teorema de Bolzano. De seguro te preguntarás, ¿pero para qué sirve este método? Este método te ayudará a encontrar más rápidamente el error numérico menos significativo y así encontrar la raíz de la ecuación. ¿Para qué se utiliza? Para que en menos tiempo y con menos iteraciones puedas encontrar la raíz y con errores extremadamente pequeños. Algoritmo del método de bisección. Paso 1. Elegir los valores iniciales x sub a y x sub b, de tal forma que la función cambie de signo y sea menor que 0. Paso 2. La primera aproximación a la raíz se determina con la fórmula del punto medio, x sub a más x sub b entre 2. Paso 3. Realizar evaluaciones para determinar la raíz. Si la función es menor que 0, entonces la solución o raíz está entre x sub a y x punto medio y x sub b pasa a ser el punto medio. Si la función es mayor que 0, entonces la solución o raíz está fuera del intervalo y x sub a pasa a ser el punto medio. Requisitos previos. El programa requiere que el usuario ingrese una función, los valores del intervalo inicial y dependiendo de los parámetros del problema, te pide ingresar ya sea un grado de exactitud, cierta cantidad de iteraciones o un mínimo de error, los cuales determinarán el criterio de detención. Criterios de detención del método. Caso 1. Cuando la XR sea igual a 0 o menor la tolerancia, esto significa que el método ya ha encontrado la raíz de ese intervalo con el número de iteraciones dadas. Caso 2. Si el método se pasa del número total de iteraciones, esto significa que el método no fue capaz de encontrar la raíz en ese intervalo. Ejemplo. Resuelve la ecuación x3 menos x menos 1 igual a 0, con una tolerancia establecida de 0.0001. Acá podemos ver que tenemos un intervalo x sub a de 1 y x sub b de 2, con un número de iteraciones de 20. Se realizaron las 20 iteraciones y en las últimas dos podemos ver que el número se aproxima a ser menor del 1% o igual al 1% de error. Dependiendo de la tolerancia que se establezca, se puede tomar una solución. Método de la falsa posición o regla falsa. El método de la regla falsa aprovecha la idea de unir los puntos AFA y BFB con una línea recta. La intersección de esta línea con el eje X proporciona una mejor estimación de la raíz. El método de la regla falsa o falsa posición es otro de los muchos métodos iterativos para la resolución de problemas con ecuaciones no lineales. La peculiaridad de este es que combina dos métodos, el método de bisección y el de la secante. El procedimiento se repite hasta que se logre una aproximación con un error cercano a 0. El reemplazo de la curva por una recta da una posición falsa de la raíz. Algoritmo del método de falsa posición. 1. Seleccionar los valores iniciales de A y B y evaluar FA y FB en este intervalo, de manera que la función cambie de signo. Establecer una tolerancia de error. 2. La primera aproximación de la raíz se calcula por medio de la ecuación XR es igual a B menos FBA. 3. Realizar las siguientes evaluaciones para determinar si se encontró la raíz o para saber en qué subintervalo se localiza. Si la ecuación es igual a 0, la raíz es igual a XR y se terminan los cálculos. Si es menor que 0, la raíz se encuentra entre XR y B. Hacer A igual XR, calcular la nueva XR con la ecuación.
5. Calcular el error aproximado con la ecuación para decidir si la nueva aproximación cumple con el criterio de error establecido. Si es así, los cálculos terminan. En caso contrario, se regresa al paso. Se tiene la ecuación 2x coseno de x menos 3, con un intervalo de x sub a 1 y x sub b de 2. Se calcula el error porcentual. Aquí hemos sustituido la ecuación por los intervalos y hemos obtenido que xr es igual a 1.50. Esto quiere decir que es mayor que 0, por lo cual x sub a pasa a ser el nuevo xr, x sub a por el cálculo obtenido anteriormente. Nuestra ecuación nos da un resultado de 1.50. Multiplicado por 100 para obtener nuestro error porcentual, hemos obtenido que tenemos un error de 0%. El método de la falsa posición es un método iterativo de resolución numérica para ecuaciones no lineales, muy similar al método de bisección, a excepción de que el método de bisección se utiliza el punto medio y en el de la falsa posición se utiliza la intersección de la recta que une los extremos del intervalo con el eje x. La única diferencia está en la fórmula para calcular la raíz. Sin embargo, la de la falsa posición se puede escribir parafraseando el del método de bisección. Aun cuando el método de bisección es un método muy válido, tiene algunos errores, por lo cual el método de falsa posición resulta una alternativa gráfica muy conveniente.